Inmediatamente, tras las elecciones del pasado 2 de junio, el peso perdió valor ante el dólar. El mercado de valores cayó dramáticamente. Tuvo que salir el secretario de Hacienda a, pues, entregar alguna explicación para calmar a los mercados. Después, el presidente López Obrador insistió en su reforma judicial y nuevamente el fenómeno ocurrió, la caída del peso ante el dólar y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores. Si esto sucedió después de las elecciones, ¿qué ocurrirá en México cuando asuma la presidencia del país Claudia Sheinbaum? ¿Qué es previsible que suceda en el último trimestre de la economía en México? Octubre, noviembre y diciembre. De esto hablaremos hoy. Y para tratar este tema busqué a Ernesto Farril Santos Coy, pues quien goza de mucho prestigio en el ámbito de análisis económico y financiero y quien es el presidente de Bursa Métrica. Ernesto, muchas gracias por dar atención a esta entrevista. Para mí es un verdadero honor colaborar contigo, Roberto. Gracias, querido Ernesto. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Ya lo dije, pero ¿por qué sucedió eso? Es curioso que el mismo día 3 de junio, al día siguiente de las elecciones en México, también tuvimos el resultado de las elecciones en la India, donde votaron cerca de 800 millones de personas. Oh, Pero bueno, resulta que eh, lo que sucedió en México es que el partido en el poder, la sorpresa, ganó contundentemente y ganó el control del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como casi por 2 escaños de la Cámara de Senadores. Mientras que en la India, el partido en el poder, que lleva 10 años ahí, el primer ministro Modi, pues perdió el control del Congreso. Sin embargo, tanto la Bolsa de México como la Bolsa de India, pues bajaron 6% ambas. Es como que resulta contradictorio. A la Bolsa no le gusta que el gobierno en el poder gane control, pero tampoco le gusta que el partido en el poder pierda el control del Congreso. Bueno, lo que pasa es que lo importante es para qué vas a usar el control. Si el control del Congreso lo vas a usar para fortalecer el marco institucional, las instituciones del país, la democracia, y vas a hacer más eficiente la economía para que funcione mejor como una economía de mercado, los mercados te van a premiar. Mientras que si lo dejas de hacer, si utilizas ese control para destruir a las instituciones o para destruir a la democracia o para disminuir la eficiencia de la economía de mercado, pues entonces los mercados lo castigan. Y los mercados no son un fin en sí mismos, sino que son el reflejo de la confianza de miles o millones de individuos que son los agentes económicos. pero el presidente de México, López Obrador, salió a decir, esto que está ocurriendo es porque los conservadores y los fifís no nos quieren, entonces ellos están haciendo estas maniobras en contra de nosotros. O sea, él no conoce el mercado, no sabe de economía. Sí, fíjate que el problema que tenemos en México es que hay un monto de inversión extranjera financiera que no son capitales golondrinos. Desde el año 2000, cuando México ganó el grado de inversión por parte de las calificadoras internacionales, nos pusieron una calificación que es arriba de la rayita que se considera grado de inversión. Y eso permite que los inversionistas globales, bajo sus reglas, puedan invertir en México. Entonces, ese dinero ha estado prácticamente desde el año 2000, cuando obtuvimos el grado de inversión, y hemos sufrido varias crisis, como la hipotecaria en el 2008, y el dinero ha permanecido invertido en pesos, en bonos M, que se llaman del gobierno mexicano, y en CETES principalmente. Y entonces resulta que traemos un monto de alrededor de 100,000 millones de dólares de este tipo de inversión financiera, la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior, así se llama técnicamente. Bueno, pues si se percibe que pudiéramos en el futuro
perder el grado de inversión, Dios no lo quiera, pues entonces vendría pues una catástrofe. Los inversionistas, por reglas, tienen que salir a vender inmediatamente o incluso desde antes, porque se anticipan. Tienen que vender los CETES, tienen que vender los bonos M del gobierno mexicano, que están en pesos, y reciben esos pesos y los venden al precio que sea. Estas transacciones pueden suceder en nanosegundos, ¿no? Ah, Y reciben los pesos, los precios de los bonos se caen estrepitosamente, las tasas de interés en pesos subirían muchísimo, de manera inmediata, y luego los pesos que reciben tienen que pasarse a dólares. Pues vendría una demanda de tal magnitud por 100 millones de dólares que nos podría llevar al tipo de cambio a 25, 30 pesos por dólar fácilmente. No estoy diciendo que vaya a suceder, sino que ese es el riesgo que se tiene por estar atentando contra las instituciones. Que a lo mejor alguna medida de punto de vista político hace sentido a la administración actual, pero desde el punto de vista económico está este riesgo latente. Y por eso los mercados han reaccionado de manera negativa. No es demasiado negativa al final la reacción. Pues tanto tú como yo que pintamos canas, pues hemos vivido unas devaluaciones realmente fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el 82, de 12 pesos con 50 centavos de los viejos pesos. Se fue a 25 pesos, ¿no? Al doble. Peor en, en la devaluación del 95, de 3 pesos se fue a 8, ¿no? Ya nuevos pesos. Pero en el Inter hubo otra devaluación, en el 87, si mal no recuerdo, que pues de 20 pesos se fue a 120, ¿no? Entonces, sí hemos vivido devaluaciones mucho más fuertes que ahora. Pues ahora se fue de 16.60 a 19 y ahora ya bajó a 18. Bueno, no es tan fuerte la devaluación. Quiere decir que los inversionistas no están percibiendo tan mal las cosas, o la probabilidad que le están asignando a perder el grado de inversión no es tan alta. Y esto también se debe a que la Secretaría de Hacienda está haciendo lo imposible para evitar que se dé esta pérdida de grado de control. Me gustaría, antes de hablar de lo que está haciendo Hacienda, contarles lo que pasó en Brasil, a algo ver, parecido, con Lula da ¿no? Silva, ¿no? El presidente Lula da Silva, muy querido por el pueblo, presidente populista, pero que hizo bastante bien las cosas al final, pues le deja a su sucesora, una mujer, la primera presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el país con grado de inversión, con finanzas públicas sanas, arreglado el sistema de pensiones, en fin, varias cosas, varias reformas que logró Lula da Silva. Y en unos cuantos meses, de manera sorpresiva, de repente la señora Dilma Rousseff pierde el grado de inversión. Brasil, los calificadores le quitaron el grado de inversión porque tenía una relación de déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos. Cuando son más los gastos es déficit del gobierno. Es equivalente a 6% del PIB, que es exactamente la relación que tenemos ahora en el último año de gobierno. En años anteriores no habíamos rebasado el 3%, que es lo que se considera el máximo tolerable. Y aquí en China, los países europeos, para mantenerse dentro de la Unión Europea, tienen que mantener máximo un déficit fiscal que no rebase el 3% del tamaño de su economía. Y bueno, pues la señora Dilma se dio el lujo de tener 6% de déficit sobre PIB, y las calificadoras, de manera sorpresiva, le quitaron el grado de inversión a Brasil. ¿Qué sucedió? Pues se devaluó el real brasileño de manera importante, las tasas de interés se subieron mucho, entonces el gobierno tenía que pagar más por los intereses de su deuda, y el déficit fiscal, en lugar de bajar, se subió al 10%. Y hoy, pues eso sucedió en 2015.
casi 10 años después, Brasil no ha podido recuperar el grado de inversión. Y eso implica crecimiento muy bajo, porque la inversión se contrajo, ¿no? La inversión extranjera para Brasil se contrajo. Recientemente han tenido mucho mejor inversión extranjera directa que México, más del doble, a pesar de que no tienen grado de inversión. Pero bueno, eso es la tragedia que le sucedió a la señora Rousseff, y no queremos que a México le suceda el síndrome Rousseff, ¿no? Bueno, tus palabras, estas últimas, son alentadoras, pero también la sabiduría popular dice que cuando veas las barbas de tu vecino rasurar, pon las tuyas a remojar. Y sí, Brasil perdió el grado de inversión cuando su gasto público llegó al 6% y el de México está en el 6%, estamos prácticamente en el mismo escenario. Pero hay algo más, Ernesto. Si yo te pregunto, ¿en qué ha gastado el gobierno mexicano el 6% de la economía mexicana? Pues tus respuestas van a ser desastrosas. ¿Le puedes pasar lista, por favor? ¿En qué hemos dilapidado el 6% de lo que se ha producido en México? El 6% es la diferencia entre ingresos y gastos. Se ha gastado mucho más, Ah, sobre todo en programas sociales. programas sociales. Programas sociales. El modelo es que el gobierno, en lugar de subsidios que se pierden en una nube, el gobierno da directamente el dinero a las personas. Y mira que en las elecciones se ve que les funcionó, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero, pues en eso principalmente se ha gastado. Y para tener cierto equilibrio en las finanzas, el gobierno, pues por un lado se quemó todas las reservas que teníamos guardaditas por aquí y por allá, pero también lo que hacía era recortar de manera muy importante el gasto gubernamental en otros rubros. Y entonces los servicios que presta el gobierno hoy son de muy mala calidad. Digamos, Mm. ese es el resumen del modelo de gobierno de la 4T. Doy dinero directo a las personas, pero para mantener un equilibrio fiscal y que esto sea viable, recorto el gasto, pero pues eso deteriora la calidad de los servicios de salud, de los servicios de educación, de seguridad, de impartición de justicia. Principalmente ahí ves ese deterioro, ¿no? A ver, yo acabo de cumplir 65 años de edad. Tú andas por ahí, ¿no? Igual, Yo soy de junio, ¿tú? enero. Bueno, entonces, tú ya tienes 65 años, yo acabo de cumplirlos. ¿Ya fuiste por tu tarjetita de adulto mayor? Me he ido Bueno, pues, pero por vas a ir, burro, ¿no? por Porque burro, pues dices, sí, tengo que. tanto les he dado que algo que me regresen. O sea, esto no tiene final. Crece el número de personas que están demandando un beneficio social. Esto no tiene límite, no tiene Ya fin. no nada más somos los No se viejitos, sino reduce, cada que vez son más o somos más. Bueno, pero también tenemos esas magna obras del sexenio que no han producido un peso. sí, y que van a seguir perdiendo, ¿no? El aeropuerto que no se hizo. El aeropuerto que sí se hizo. La refinería que no refina. Y el Tren Maya que no funciona. Y esto también, pues no tiene final. Así Ah, es. ¿ya Y caemos en hay, el hoyo y seguimos cayendo o qué? ¿Cuál es la situación? y hay más problemas adicionales, ¿no? Tienes un problemón en las finanzas públicas en Pemex. No, bueno, Pemex debe, eh, de pensiones, su pasivo laboral es de aproximadamente 1.5 billones de pesos. what? Pero debe 100,000 millones de dólares de deuda financiera, Uf, préstamos bancarios y emisión de bonos financieros que están colocados internacionalmente y nacionalmente, suman más de 100,000 millones de dólares. Eso la hace la empresa petrolera más endeudada del mundo. O sea, debe más que la empresa árabe o que las internacionales Shell, British Petroleum. Es la empresa más de deuda financiera más endeudada del mundo. Pero adicionalmente le debe a proveedores y contratistas más de 22,000 millones de dólares,
los contratistas ya no le están aceptando órdenes para nuevos trabajos porque pues, desde hace 8 meses que no les pagan. Y entonces tienes ahora la producción de petróleo para abajo y la producción de las refinerías de gasolinas también para abajo. El modelo de negocio de Pemex también es muy, muy cuestionable. La autosuficiencia energética se da, según esta administración, invirtiendo en refinación. Y hoy contamos con 8 refinerías que pues, no están produciendo mucho, pero cada barril que producen de gasolina pierden $35 por barril. Mientras que si se hubiera invertido el dinero mejor en la exploración de crudo y producción de crudo, extracción de crudo, ahí ganamos cerca de 50 o $60 por barril, ¿no? Entonces, lo que es más rentable lo estamos dejando por lo que es perdedor. Y pues en el futuro no se descartaría, porque las reservas probadas de petróleo no se exploró, no se invirtió en exploración, vienen para abajo y la producción se está cayendo de crudo, pues en el futuro vamos a tener que importar crudo para alimentar nuestras refinerías. ¿Cuál O sea, soberanía energética? como si Alaska tuviera que comprar hielo. Exactamente. O sea, Alaska importando hielo, México importando crudo para refinarlo en sus 7 refinerías y media. Así es, eso sería, y media por 2 bocas, sí, correcto. No, esta es la situación, Ernesto. Entonces, Ahora, estas dos cosas, el nivel del déficit fiscal y el problema de Pemex, si a esto le añades que las reformas, sobre todo la del sistema judicial, pues simplemente, o también la que pretende eliminar los organismos reguladores autónomos, como la Comisión de Competencia, la Comisión Reguladora de Energía o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues estos atentan contra el marco institucional del país, pero también atentan y violan los acuerdos y tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Entonces, se percibe en estas reformas que quizás bajo una óptica política tienen una lógica, una justificación, pues desde el lado económico, no. ¿Por qué? Pues porque pueden atentar contra el grado de inversión que gozamos desde el año 2000. Y si perdemos el grado de inversión, se da esto que hemos platicado. Se salen los $100,000,000,000 ipso facto, o desde antes, desde que lo perciben los inversionistas globales, y pues nos llevaría a una macro devaluación y a que pues, México dejaría de ser atractivo para el inversión. bueno, y estos inversionistas globales no son fifís y tampoco son los empresarios mexicanos que tienen mal corazón, ¿no? Esos son los No, inversionistas son globales. inversionistas globales, no tiene nada que ver con los fifís y Mira, yo te los pregunté hace empresarios. rato que el presidente López Obrador no lo sabe, el presidente López Obrador no sabe de economía, o mejor ahora te pregunto, si lo sabe, pero evidentemente su prioridad está en reformar el sistema judicial en México para perpetuar en el poder a su partido o a su manera de gobernar, aunque tenga que hacer pedazos la economía y aunque se pierda el grado de inversión. ¿Es cierto lo que te dije? Él lo resumió en una frase ¿Qué? en la que dijo el jueves o viernes siguiente de las elecciones: la justicia está por arriba de los mercados. Y es que hay que Ándale. entender que los mercados no son un fin en sí mismo, son el reflejo de la confianza de millones de agentes económicos, ¿no? O sea, entonces es lo que te he Ahora, la dicho. Secretaría de Hacienda está haciendo su labor para evitar que nos quiten el grado de inversión. Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Llorio se pusieron las pilas y empezaron a canjear bonos en dólares que estaban por vencer en el año 25, 26, 27 y les entregaron a cambio a los inversionistas globales. Estoy hablando de inversiones en dólares. Antes estuvimos hablando de inversiones en pesos, ¿no? Pero ahora es bonos en dólares. Se los canjeó a mucho más plazo. Entonces la nueva presidenta estrenará su gobierno con un perfil de vencimientos de deuda muy, muy reducido. O sea, que no quita el sueño. Y ese es otro elemento
a favor de que las calificadoras no tengan prisa en quitarnos el grado de inversión, porque pues, Bueno, tenemos una administración de la deuda externa excelente. Para eso los mexicanos somos los mejores del mundo, así te diría. pero no deja de ser de tener la estructura con palillos y no deja de ser una solución temporal, ¿no? Sí, correcto, para los primeros años de gobierno, pero la deuda está. Y el problema de Pemex ahí está. El déficit fiscal ahí está. Bueno, quitando este salvavidas, ¿qué posibilidades hay, Ernesto, y teniendo la experiencia de Lula da Silva y Vilma Rousseff, de que México pudiese perder el grado de inversión en el último trimestre del año o comenzando el gobierno de Claudia Sheinbaum? Sí, quizás no sea tan pronto el que perdamos el grado de inflación por las cuestiones a favor que ya he comentado de cómo se logró canjear de una manera muy rápida, impresionante, bonos que vencían por bonos de largo plazo. Por eso Pero, decía, haciendo a un lado ese salvavidas. así es. Pero si el gobierno dejara el déficit fiscal al 6% del PIB, que ya lo dijeron, no lo van a hacer así, lo van a reducir al 3,5 de un solo jalón el año entrante. No sé cómo le van a hacer, pero lo han declarado ya tanto la doctora Sheinbaum como el doctor Rogelio Ramírez de la O públicamente. Van a reducir el déficit fiscal. Y Bueno, ¿cómo? luego, Es que ya lo dijiste hace rato, reduciendo servicios públicos. pues volviendo a reducir el gasto. Entonces, Yo, si no hay medicina, pues ya no va a fíjate haber, que pero ni aspirinas. el Instituto Mexicano de Contadores Públicos le hicieron la pregunta. Oye, está bien que nada más sea reduciendo el gasto, porque el otro lado de la moneda es, oye, ¿por qué no subimos los impuestos? Aprovechando el capital político que tiene la doctora Sheinbaum y que se tiene con todo el Congreso, se podrían subir los impuestos. Y habrá quien dice, no, pero a lo mejor se puede hacer una combinación, cierto recorte del gasto, cierto incremento en los impuestos. Bueno, la postura del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son los expertos en el tema, me pareció muy sensato. Dice, hay que revisar a fondo el marco jurídico que hoy tenemos en todo el tema de impuestos. Da como ejemplo lo siguiente. Tú puedes comprar un automóvil y en automático puedes deducir hasta 175,000 pesos si compras un automóvil. Bueno, resulta que esa cantidad, ese monto, está fijado desde hace más de 15 años. Y los precios de los automóviles hoy son muchísimo más altos. Si incrementaras el monto que pudieras deducir en automóviles, lo que harías sería incentivar masivamente la compra de automóviles. ¿Y quién ganaría con esto? Todos ganan, incluyendo el gobierno. ¿Por qué? Pues porque va a ganar más en IVA, va a ganar más al haber más producción de automóviles, pues va a haber más empleados, no nada más en las armadoras, sino en toda la cadena de la industria de autopartes, ¿no? Y entonces, al final, quien más se beneficiaría sería el gobierno, pero con una economía que tendría más crecimiento. Hay otro ejemplo. Hay un régimen para la zona fronteriza donde pagan menos IVA y pagan menos ISR. Es por decreto y vence el 31 de diciembre. Pues habría que revisarlo. Quizás no sea lo más adecuado mantenerlo. Entonces, pues ahí podría haber un incremento de impuestos. Otro, este, ¿quién tiene la revisión de cómo se están dando estos servicios, este pago, perdón, de los programas sociales? A ver, ¿estamos seguros de que se le está dando dinero a los viejitos o hay muchos muertos que están recibiendo Ah, dinero? o a los O, o, estudiantes los, que no estudian. o los estudiantes que no estudian. O sea, ¿quién revisa esos padrones? O sea, a lo mejor hay una cantidad de dinero importantísimo que está yendo a la coladera o quién sabe a dónde, que quizás valga la pena revisarlo. Entonces, esa es la postura del instituto. Me parece mucho más sensata el que haya una corrección al esquema fiscal, pero para que la economía crezca y el gobierno gane más recursos y no necesariamente nada más subiendo impuestos o recortando más el gasto que deteriora más los servicios del gobierno. Cuando dijiste hace un momento que el presidente dijo que el sistema judicial está por encima de los mercados,
Me hiciste recordar otra expresión que dijo, y se lo dijo a Claudia. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Sí. ¿Qué pensarán los inversionistas globales de eso? ¿Y qué pensarán las armadoras de automóviles que, en lo que nos decías hace un momento, se te olvidó decir que ese va a ser otro beneficiario? Porque, pues, ya las armadoras de automóviles son la que no es china, es coreana, y la que no es japonesa. Creo que el único auto norteamericano que queda aquí es el Jeep, ¿no? Todavía están las tres marcas tradicionales aquí presentes en Sí, México, pero nomás las les marcas ponen, tradicionales americanas. les pegan una calcomanía porque está totalmente hecho en Corea o en Japón o en China ese automóvil. Estás tocando otro tema que se ve venir, que es que Estados Unidos trae una guerra contra China, guerra comercial, y es probable, más probable, sobre todo si gana el señor Trump, que es proteccionista, y las elecciones son a principios de noviembre de este año, que le impongan aranceles a los productos chinos elaborados en México, ya sea con capital chino o con integración de insumos chinos. No lo descartaría de todo. Eso ya es Digo, una carambola de triple banda, ¿eh? Eso sí. solo la puedes ver venir tú con tu capacidad de análisis, con tus facultades analíticas. No, no, es que ha habido pronunciamientos tanto de la representante comercial de la Casa Blanca como de congresistas americanos. Ahí viene, y del propio Trump. Ahí viene, ahí viene. A ver, dijiste una palabra que me gusta mucho. Trump. Trump. Si queda Trump en la presidencia, ¿quién la va a pasar peor? ¿Andrés Manuel o Claudia? Concéntrate, primo. Bueno, esto ya no es economía, esto ya es cosas de políticas, ¿no? Claudia, porque es la que está en el poder visiblemente. Sin embargo, ella tiene una carta muy importante a jugar, que es quitarse de encima a su antecesor. ¿Y si Estados Unidos la ayuda? ¿El beso de Judas? Puede ¿O qué? ser, sí, puede ser. No es un ¿Cómo ves? escenario que se descarte, ¿no? Entonces la pasaría peor él. Hay muchos elementos para que Estados Unidos actúe, ¿no? Puede ser. Digo, basta con que Trump declare terroristas a los grupos, a los cárteles mexicanos, para que entren las tropas, ¿no? ¿Sí? O con la evidencia que ha dado el periodismo mexicano, pues también que sean partidos políticos los acusados de recibir dinero ilícito, ¿no? Ah, También puede bueno, suceder. Son volvamos al tema de la economía y las distintos finanzas. escenarios. ¿Cómo ves? ¿Qué es previsible? ¿Qué pudiese ocurrir en la economía mexicana octubre, noviembre y diciembre? Sí. Me preocupa desde septiembre porque es cuando puede haber más agitación, porque es cuando se reabre el primer periodo ordinario de esta nueva legislatura. Y con estas propuestas de reformas puede haber mucha volatilidad en los mercados. Es que, es que ponte a ver, por ejemplo, esta reforma judicial. Este, te cuentan en Bolivia cómo fue, y Bolivia es un país chiquito. Se hacía al mismo tiempo que las elecciones presidenciales y los alcaldes y los legisladores. Pues también, de una vez, había que votar por los jueces. Y entonces, pues tenía la boleta de los presidentes y la boleta de los alcaldes, la boleta de los legisladores, y luego te daban un libro donde venían los jueces, los propuestos a jueces. Ajá. Dos o tres puestos, sillas de jueces, los dos o tres candidatos, por ende cantidad de sillas, te daban un librito. ¿Sabes qué hacía? Y la votación es forzosa en Bolivia. Pues agarraron el librito y le ponían unas tachas en la portada y lo demás lo dejaban en blanco. Así fue en dos ocasiones, porque ha Claro, es que habido no los dos elecciones conoces. ¿Quién cada quieres que 10 sea años. juez? Pues no los conozco. Pero ya las actuales, pues el partido en el poder se dividió y entonces ya no hay mayoría en el Congreso para nominar a los jueces y pues ya no se sabe qué sigue en el modelo de jueces que se votan. Ya ahorita no se sabe qué camino ¿Qué a hacer? seguir
Y ya se agotó el periodo de 10 años, ¿no? Bueno, pues ahora imagínate en México, nada más hablando de jueces federales. ¿Cuántos jueces federales hay por entidad de la República? Por lo menos 10 en cada estado. Hay estados que pueden tener, como Ciudad de México, 100. Ahora, nomina 3 a cada silla. ¿Cómo le van a hacer? Y vamos a conocer a todos. Bueno, Y ¿por qué los, y los jueces especializados Ah, en materia agraria, en materia financiera, en materia de energía, en materia de comunicaciones, en materia electoral. ¿qué crees que es lo que esté moviendo al presidente a esa insistencia? Porque él ha dicho, es para que se acaben las corruptelas y las conveniencias, porque el sistema judicial favorecía a los ricos en contra de los pobres. No, en verdad, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué crees? Teoría, no es una teoría, pero ¿Teoría? creo que trae ganas de ponerles en la torre a los magistrados que le tiraron sus intentos de reformas anteriormente. O sea, venganza. Una sed de venganza, me O sea, parece. berrinche. Es un berrinche. Así es. Así es. Puede ser, es teoría. Y nomás por un berrinchito así destruir toda una institución. Pero, digamos, lo que está claro es que quieren confiarle a Evo Morales y la experiencia en Bolivia no es la más conveniente. Pero desde el punto de vista económico, que es lo que a mí me atañe, el no tener garantías de jueces autónomos y de magistrados que te protejan contra abusos de la autoridad. Y mira que también le quitaron estas medidas preventivas a los juicios de amparo. Bueno, ya Y estamos ya ni desprotegidos de siquiera, ni todo, ¿no? siquiera contra abusos de autoridad, te protegen contra actos de gobierno, Y que son incluso sin que lleguen a ser inconstitucionales. abusos. Pues bueno, pues ante eso, pues simplemente la inversión extranjera directa tendrá menos apetito para invertir en México ante estos daños irreversibles a las instituciones que tanto trabajo les había costado a la sociedad mexicana lograr, ¿no? Entonces, pues simplemente estamos desaprovechando de nueva cuenta, como hemos desaprovechado en el pasado, oportunidades históricas, y tenemos la oportunidad del fenómeno del nearshoring, ¿no? La relocalización de plantas que estaban en China, y con la guerra comercial que se trae allá y con lo que pasó con la pandemia, fue desastroso que se cerraron los suministros de allá, de China, pues entonces el mundo aprendió y entonces está haciéndose la relocalización de plantas industriales. ¿Y qué mejor ubicación que México, con recursos naturales en la abundancia, con mano de obra calificada, con el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica? Deberíamos estar inundados de inversión. Y fíjate que no. El año ¿Por pasado qué? ¿Porque está en simplemente, riesgo perder el grado de inversión? sí, Por porque eso. y porque le estamos pegando al pesebre, ¿no? Con estas cosas. El año pasado recibimos 33 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. ¡Wow! Muy buen dato. Bueno, Brasil ha habido años que ha recibido más de 80 mil millones. Ahora, revisas esa inversión de 33 mil y resulta que cerca del 80 o 90% es reinversión de utilidades de las empresas extranjeras. Y solo fueron cerca de 6 mil millones de inversión extranjera directa que vino a invertir, ya sea a comprar empresas o a crear nuevos puestos de trabajo. O sea, es mínima. Hay un estudio del TEC de Monterrey que señala que México solo está aprovechando entre el 10 al 15% de la inversión generada por este fenómeno de la relocalización. Eso quiere decir que algo estamos haciendo mal. Ah, entonces, ¿qué ves venir para, ya que incluiste septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Se viene un frenón de la actividad económica. Este, el, ¿Otro frenón? el pago a proveedores está detenido no nada más en Pemex, sino en muchos otros entidades del gobierno mexicano, en el Seguro Social, en el ISSSTE, en el IFE, El Tren Maya. en las obras de infraestructura también nos están pagando los proveedores. Sí se gastó, pero ahora el gobierno no tiene cómo pagar. Entonces,
sí se viene, de por sí es normal que al final de un sexenio cierren la cortina, entregan los libros blancos y dejan de gastar. Eso es normal. Y se viene una desaceleración, pero ahora puede ser más fuerte. Si a todo esto le añade la incertidumbre que puede haber por las elecciones en Estados Unidos y las locuras que se le puedan ocurrir al señor Trump, que normalmente le encanta agarrar de piñata a México, ¿no? Pues sí, la incertidumbre puede ser mayor, eh, y entonces, pues digamos que el crecimiento puede ser muy bajo hacia finales de este año y en el primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum. ¿Qué tiene que hacer la doctora Sheinbaum? O sea, nos está claro que lo que no puede hacer es ser sumisa y que gobierne su antecesor. Eso ella no lo puede permitir. Tiene que dar Pero, un manotazo de autoridad, pero tiene que romper. ¿qué tanto lo puede hacer? Fíjate, ella no nombró a un solo diputado, ella no nominó a un solo senador, tampoco nominó a un solo gobernador. Quería a Harfush para la Ciudad de México, tampoco la dejaron. Entonces, no las tiene tan fácil como para hacer ese rompimiento. O sea, tendría que Está hacer haciendo un lo que tiene que acto, decir, es la continuidad, es la continuidad, es la continuidad. tendría que hacer un acto descabellado, un acto muy violento, un acto Si no lo hace espectacular, Estados así, muy a Unidos, la gringa, ajá. si no lo hace Estados Unidos, pues sí, tarde o temprano lo va a Aliarse con tener que Trump, hacer ella. aliarse con Trump. Lo va a tener que hacer ella, romper con el presidente de alguna forma, sí, sí lo va a tener que hacer. Y, pues sobre todo, quitarse estas malas ideas, ¿no? De destruir las instituciones. Digo, sería muy fácil para un gobierno que no tuviera estos hilos que la tienen atada, pues presentar un programa de gobierno como el que creo que ella pretende, porque sí está hablando de que va a haber un programa de infraestructura y va a haber un programa de energías renovables. Habrá que ver a quién se nombra en Pemex, pero se tiene que cambiar radicalmente el modelo de negocio. Y pues si vuelves a abrir la economía del sector privado, si eres amigable con la inversión privada, pues simplemente puede ser que la economía mexicana, aprovechando este fenómeno de relocalización, pudiera crecer como nunca le hemos visto. ¿Quién crees que en la rifa del tigre se saca a Pemex? El perfil de director general lo ha enunciado públicamente, no el nombre, la doctora Sheinbaum ha dicho. Necesitamos ahí en ese puesto alguien que conozca muy bien a la industria petrolera y que también conozca mucho de finanzas, porque es un problema tanto de modelo de negocio como de financiero, ¿no? Y tiene que ser alguien, me parece, le agregaría de mi cosecha, alguien que se entienda con el secretario de Hacienda. Gran parte del problema que hoy trae Pemex es el pleito a muerte que trae el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, con Octavio Romero. Si el presidente que quería imponer, hasta donde yo me enteré, que se quedara el director general de Pemex un sexenio más, este, y, 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 se logra imponer esa vertiente, veo que probablemente el secretario de Hacienda renunciaría. Así no juego. O sea, otro capricho. Entonces, aquí se gobierna por caprichos. Bueno, hasta ahora el gabinete que se ha nombrado, yo te diría de todos los que se han nombrado, quizás hay dos mujeres que sí están muy ligadas al presidente, pero además como que siento que ha podido imponer a su gente. Pero Ahora, acuérdate que la historia nos ha demostrado que en los gabinetes que se nombran al principio, después de un año, máximo dos, ya ya es no el queda cambio, ninguno de los del principio, ¿no? sí, pero por lo pronto para arrancar no se ve que esté totalmente eh, subyugada la doctora Sheinbaum en el nombramiento de su gabinete. Ahora quiero mencionar algo adicional. Fíjate que como funciona hoy la administración es increíble, pero un secretario de Estado, que se llaman floreros, ¿no? Casos que yo conozco así de cerquita, es el sector hacendario. La gente de abajo del secretario, en esta administración, no es gente de él,
se le han impuesto. Pero todos los puestos, estoy hablando del SAT, de la Procuraduría Fiscal, de aduanas, de los directores de la Banca de Desarrollo, de los presidentes de la Comisión Bancaria de Valores y de la Comicef y de la Comisión del SAR y de Comisión de Seguros. No son gente del secretario. Los otros subsecretarios que hay, aparte de Giorgio, tampoco son gente de él. Entonces, pues, no tienen capacidad de acción, ¿no? Entonces, en esta ocasión, no solo va a ser importante ver a quienes se nombra como titulares de las distintas secretarías o carteras, sino también la gente de abajo. Si estos titulares pueden nombrar a su equipo de trabajo o se los van a imponer de otro lado, como ha sucedido en esta administración. O sea, Cuba. Bueno, algo parecido a Cuba. O sea, sí, claro, ¿no? Una persona puesta colocada en un puesto de trabajo, no por sus facultades, no por sus capacidades, sino Por por, la lealtad, ¿no? 90% de lealtad, 10% de capacidad. pues ya nos dijiste dos cosas, tres cosas que tendría que hacer, como le dices tú, la doctora Sheinbaum. Y yo dije una, ¿no? Yo dije una es romper con su antecesor. Tú dijiste energías limpias. Energías limpias, programa de infraestructura. Pues sí, bueno, es que hay que revisar todo. El Síguele. sistema, digamos, ¿Qué más? ¿Qué tiene que hacer? la aeronáutica, pues es un desastre ahorita, ¿no? El sistema de salud, pues hay que revisarlo a profundidad. El sistema educativo, pues también hay que revisar. Así se tiene que hacer una revisión. Hablamos de lo fiscal. Sí hay que hacer una Pero revisión a es profundidad de todo. es revisar o es modificar. Revisar y modificar. Para bien, no para mal. En 6 años has sido destructivo. Totalmente, Sí. totalmente. Después de 6 años de destrucción, en el mejor de los casos, ¿cuántos años se llevaría la reconstrucción? Voy a llevar todo el sexenio y ver escasos resultados. O sea, depende del ritmo al que quieras ir, ¿no? Pero por otro lado, tienes oportunidad histórica desde el punto de vista económico con la tendencia esta de la inversión de relocalización para que México Sí, pudiera bueno, captar pero la va a muchísima poder inversión captar siempre y cuando no pierda el grado de inversión. y haga las cosas bien. Así es. Y haga las Sí, cosas bien, pero por lo que así nos que has dicho, todas las cosas se han hecho vamos en mal. sentido contrario, Bueno, nos has dado verdaderamente una cátedra. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho. Pero todavía tengo una pregunta más para ti. con todo gusto. Me decía un amigo hace poco, ese es el extremo, ¿no? El extremista. Me dice, oye, ¿qué hago? ¿Me voy de México? Bueno, créeme que yo he visto que sí hay gente que ya hizo sus maletas, A vendió ver, la empresa o está en venta porque es que sí otro hay. amigo me dijo, oye, ¿qué hago? ¿Vendo todas mis cosas? ¿Compro Bueno, dólares? ¿Qué nada más hago? quiero decirte que lo mismo pasó con la decisión del aeropuerto de octubre del 19 fue, cuando todavía no llegaba al poder y ya estaba haciendo una encuesta Gancito para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Sí. Conozco gente que sí agarró sus maletas y se fue para España. Varios, ¿eh? Te Varios. pregunto esto para preguntarte, eh, con la mente fría. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le recomiendas a la clase media, que es el mayor número de los mexicanos? Sí, no los grandes empresarios, sino los. No, bueno, los grandes empresarios, pues ellos ya tienen sus asesores y sabrán qué Por hacer, eso, ¿no? Los muy bajos, pobrecitos, tendrán que ver de qué manera siembran y cuánto les va a costar los fertilizantes, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas como analista financiero? sí. Si tienes trabajo, cuídalo, ¿no? Porque el año que entra va a estar difícil. Si tienes un negocio, sé previsor, porque se vienen épocas difíciles y probablemente haya meses donde tu negocio pierda, ¿no? Entonces tienes que ser muy cauteloso para tratar de que tu negocio sobreviva la época
difícil, que no va a ser toda la vida. No se viene un sexenio, pienso yo, no se viene un sexenio de recesión, no. Pero sí puede venir una fase en la que por ajustar el déficit fiscal y demás, pues se tenga un menor dinamismo económico, que también sucede cada sexenio, ¿eh? Cada sexenio. Aquí lo que tenemos es mucha incertidumbre del lado político. Ya que el señor Andrés Manuel López Obrador se vaya a su rancho, pudiera ser que las cosas, el clima de negocios mejore. O no, depende de qué tanta influencia le vea y qué tantos caprichos quiera seguir haciendo, ¿no? Y cómo se lo sacuda la doctora. Pero vamos a estar viendo eso. Y del otro lado, Trump, a ver qué tanto nos pega. Pero digamos, es lo que yo recomendaría. Si tienes trabajo, cuídalo. Si te pensabas endeudar, mejor no te endeudes ahorita. Espera a tener mejor claridad de las cosas. Y si eres empresario, tienes que ser sumamente cauteloso y prudente porque se vienen épocas difíciles. Te tienes que pertrechar Una pregunta en tu más. negocio. ¿Cuándo son las elecciones en Estados Unidos? 2 de noviembre, si la memoria no me falla. Y toma ¿Crees, posesión el 2 de enero. El primero de enero. crees que después de las elecciones en Estados Unidos, todo esto que nos has dicho pueda reforzarse con otras ideas o pueda cambiar algo? Desde luego, siempre hay cambios en la economía. Va a haber cambios y siempre hay cuestiones impredecibles, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos hablado de los cisnes Y negros también de los cisnes y de los blancos. cisnes blancos? Puede haber sorpresas ¿Tú- negativas o positivas. ¿Cuál sería un Siempre cisne blanco aquí? un cisne blanco. Que quede Trump. No, para ti ese cisne negro. No, que de repente sucediera un milagro y se pudiera desmarcar la doctora Sheinbaum y pudiera hacer su programa de gobierno como ella se ve que lo quiere hacer, ¿no? Ella no es de los radicales. También otra cosa que hay que No. señalar, ¿no? Hay un proyecto de constitución que le llaman que es de Morena, Ajá, que es totalmente comunista, sí. pero solo te lo dan si vas a hacer un trámite en las oficinas del gobierno de la Ciudad de México. Te dan un ejemplar, bien empastado y todo, de ese proyecto de constitución. Pues también se tiene que desmarcar de eso la señora Sheinbaum. Ella y su grupo, los que están nombrando en el gabinete, no son los radicales izquierdosos comunistoides que andan por ahí también como ala de Morena. No es el grupo. También se tiene que desmarcar de ahí. Sin embargo, repito, el gabinete inicial, la experiencia nos ha dicho que dura un año. A ver si no le imponen a otros. Bueno, em, después de las elecciones en Estados Unidos, ¿te gustaría volver a conversar tú y yo? Claro que sí, sería interesantísimo antes de cierre del año, noviembre. Bueno, trato hecho. Perfecto, muy bien. Te busco. Encantado. Ya sabes, Roberto. ¿Nos dejas una conclusión? Conclusión. La conclusión es, sí hay un escenario probable de desaceleración de la actividad económica en los siguientes meses, sí. Y de volatilidad, sobre todo en septiembre, cuando inicie el periodo de sesiones de volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? En las tasas, en la bolsa, cuando inicie el periodo de sesiones del Congreso. Es previsible. Muchas gracias, querido Ernesto. Gracias a ustedes. Te busco en noviembre entonces. Muy bien. Y muchas gracias a usted, amable público. Yo no tengo una conclusión, yo solo tengo una pregunta que le dejo a usted. A ver, usted la responde. ¿Nos está cargando el payaso al cabo de 6 años? ¿Sí o no? ¿Este gobierno ha hecho lo que se esperaba que iba a hacer? Para unos. ¿Este gobierno ha hecho lo que se esperaba que iba a hacer para otros? Gracias por haber estado con nosotros.